Muy bien, estimados. Es un gusto para mí estar nuevamente aquí en una jornada más de este diplomado en materia de contrataciones con el Estado, organizado por la Escuela Nacional de Políticas Públicas. Esta es la séptima sesión, el séptimo módulo, que tiene por objeto desarrollar aspectos relacionados con la solución de controversias que derivan de la ejecución contractual, y también vamos a hablar acerca de responsabilidades esenciales, responsabilidades de quienes intervienen en el proceso de contratación estatal. Sin embargo, el día de ayer vimos obra pública y fuimos desarrollando varios aspectos relevantes sobre la ejecución de obra pública. Surgieron muchas preguntas, incluso hubo tres participantes al final de la clase que levantaron la mano y ya era muy tarde. Les pedí que, por favor, el día de hoy las puedan plantear. Espero que se hayan incorporado también, que nos acompañen en esta sesión para poder escuchar sus cuestiones. Bien, entonces, el día de hoy, como quedaron pendientes algunas láminas de la clase de obras públicas, vamos a terminar de verlas todas ellas. Bien, y la idea es poder también terminar de ver lo relacionado a solución de controversias y responsabilidades. Entonces, para alcanzar ese objetivo el día de hoy, voy a pedirles encarecidamente que si tienen alguna pregunta, como siempre, levanten la mano eh, y voy a procurar contestar las preguntas principalmente al final de la clase. Sin perjuicio de ello, pueden levantar la mano. Yo voy a ir contestando las preguntas según vea que estamos avanzando. Bien, pero sí me gustaría poder terminar de ver el día de hoy todos los temas comprometidos. Entonces, al final de la sesión daré un espacio, ¿sí? Para la absolución de las preguntas, de manera que podamos, durante estas 2 horas y media, durante las primeras 2 horas, ver todo lo relacionado a obras y a solución de controversias y responsabilidades. Muy bien. Estábamos hablando de las modificaciones que pueden realizarse durante la ejecución de la obra, ¿no? Y es que muchas veces ocurren situaciones que no se pueden prever, que ameritan una medida contractual para poder alcanzar la finalidad pública de la contratación. En este caso estamos hablando de una obra pública que puede tener por objeto la construcción de un hospital o una escuela, ¿no? Son realmente necesidades públicas de gran envergadura, de gran relevancia, para los que el Estado destina en grandes valores de dinero, de recursos públicos. Entonces, para alcanzar esta finalidad de manera oportuna y eficiente, la normativa, en su artículo 34, ha previsto algunas figuras de modificación contractual, ¿no? Y el día de ayer habíamos mencionado que el contrato puede modificarse por alguno de los supuestos que establece la ley o el mismo reglamento, o por la aprobación de prestaciones adicionales, reducciones, ampliaciones de plazo, y también conforme al 34.10 de la ley. Bien, vamos a mencionar algunos ejemplos de modificación contractual. Un supuesto que la ley establece específicamente de, de modificación contractual, distintos a los que señala el 34.2, por ejemplo, es la cesión de posición contractual, ¿no? Que es en buena cuenta una figura que la propia ley ha previsto eh, bajo la observancia de ciertas condiciones que establece el reglamento. Un ejemplo de modificación conforme al reglamento, por su parte, podría ser eh, actualmente el Decreto Supremo 234/2022, que se encuentra vigente, que establece modificaciones al reglamento, permite que durante la ejecución del contrato, durante los 7 primeros días,
eh, el contratista pueda solicitarle a la entidad la inclusión de una cláusula para constituir el fideicomiso en reemplazo de la garantía de fiel cumplimiento o las garantías que se otorgan, en este caso, para el otorgamiento de los adelantos, ¿no? Entonces, esa también es una figura de modificación contractual distinta a cualquiera de las que establece el 34.2 de la ley. Entonces, estamos viendo algunos ejemplos, ¿no? Que eh, específicamente, por su parte, la ley y el reglamento prevén y que permiten la modificación al contrato. Ahora, vamos a hablar de los supuestos contemplados en el 34.2. En el caso de una obra, refiriéndonos a prestaciones adicionales, puede ocurrir que por una situación sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, este, requiera la ejecución de una prestación adicional, entendiendo que una prestación adicional de obra contiene su propio expediente técnico de adicional de obra, el cual obviamente tiene que ser aprobado por la entidad, y también tiene su propio presupuesto de obra, ¿no? Su propio presupuesto del adicional. Esto supone, estimados, que cuando la entidad evalúa aprobar una prestación adicional de obra, eh, debe verificar que se cumplan con ciertas condiciones dentro de las cuales está el hecho de tener presupuesto. Bien, disponibilidad presupuestal. En cuyo caso, si es que se justifica legal y técnicamente la aprobación del adicional, pues la entidad puede aprobarlo, pero hasta un cierto límite, ¿no? En el caso de bienes y servicios, el límite que establece la normativa es de el 25%. Pero como estamos viendo obras públicas, tenemos que referirnos a estas disposiciones especiales que aplican para obras. Por lo tanto, es importante precisar que el límite aplicable a obras para la aprobación de adicionales es de el 15%. Solamente hasta este porcentaje puede aprobarse un adicional de obra. ¿En qué casos, por ejemplo, podría ocurrir una, una situación como esta, ¿no? En la que se requiera aprobar una adicional de obra? Por ejemplo, cuando eh, vamos a suponer que la entidad había considerado que en ciertos em, eh, espacios, lugares donde se ejecuta la obra, pues se tenía que hacer, digamos, cierto trabajo constructivo, una partida de excavación, por ejemplo, pero no se había tomado en cuenta de repente, y después se descubrió que esta es una zona en la que no se pueden realizar trabajos, ¿no? De repente se encontraron restos arqueológicos, de repente hay alguna restricción que impide realizar los trabajos en esa ubicación. Entonces, se hace evidentemente una propuesta que la entidad analiza y podría en todo caso la entidad aprobar que se apruebe una prestación adicional, quiere decir una prestación nueva, no contemplada en el contrato, eh, que permita solucionar esta situación, ¿no? Eh, esta aprobación, como les dije, debe encontrarse dentro del límite que establece el artículo 34 de la ley para el caso de obras públicas, que, como les he comentado, en el caso de obras públicas nada más puede aprobarse hasta el límite de el 15%. Ahora, hay una excepción. Hay una excepción que establece la misma ley, en virtud de la cual, para el caso de obras, este límite puede ser
hasta el 50%. ¿Y en qué casos? ¿A qué casos me refiero? Bueno, dice la ley que la entidad puede aprobar estas prestaciones adicionales hasta el límite del 50% del monto del contrato original cuando se trate de deficiencias en el expediente técnico de obra, ¿no? Esto evidentemente debe contar con un sustento técnico, ¿no? De repente también puede haberse verificado una situación sobreviniente al perfeccionamiento del contrato. En ese caso también es posible, ¿no? La modificación hasta este límite del 50%. Ahora, lo interesante es que no va a depender únicamente de la entidad, sino que este tipo de solicitudes pasa por una aprobación previa por parte de la Contraloría General de la República. La Contraloría es la que primero debe aprobar eh, y tiene un plazo, ¿no? Que es de 15 días hábiles para emitir su pronunciamiento. Eh, Posteriormente, la entidad realiza la aprobación correspondiente si es que lo considera pertinente. Esas serían las particularidades para el caso de prestaciones adicionales de obra. Para el caso de las reducciones de obra, el límite sí es del 25%. Y en este caso a mí me han preguntado, ¿no? ¿Qué pasa de repente si es que, a ver, yo estoy ejecutando la obra en, vamos a poner un ejemplo, Punta Hermosa, bien, estoy, no sé, elaborando un hospital en Punta Hermosa, ¿no? Y lamentablemente, pues se suscita esta situación catastrófica de los huaicos, que evidentemente arrasan con gran parte del terreno donde se está ejecutando la obra. Y en este caso, esta situación hace que deba reducirse eh, la prestación hasta un 50%. Vamos a suponer que solamente se puede ejecutar un 50% debido a las nuevas condiciones del terreno, ¿no? En este caso, ¿es posible, no es posible reducir hasta un porcentaje superior al 25%? Y en realidad, de acuerdo a la ley, esto no sería posible. Esto no sería posible porque el límite que marca es el del 25%. Si es que se considera que se ejecute una obra por un porcentaje inferior, tendría que revisarse el expediente técnico de obra para poder realizar los ajustes correspondientes y poder convocar nuevamente una obra, pero con características, dimensiones, alcances distintos, ¿no? Básicamente. Y el porcentaje que se calcula también es sobre la base del monto del contrato original. Quiere decir, el monto que el contratista, en este caso el adjudicatario, ofertó y que la entidad aceptó, ese es el monto base para calcular los límites porcentuales que he mencionado para los adicionales y para las reducciones. Las ampliaciones de plazo pueden darse también en el caso de contratos de ejecución de obras, y para que se apruebe una ampliación de plazo que básicamente consiste en la extensión del plazo contractual dentro del que el contratista ejecuta la obra y que a su vez genera el reconocimiento y pago de conceptos económicos tales como los mayores gastos generales, mayores costos directos, entre otros conceptos según corresponda, ¿no? Debidamente acreditados. Estos son los efectos de las ampliaciones de plazo. También la aprobación de una ampliación de plazo supone la presentación de nuevos calendarios. Ahora, ¿en qué caso se aprueba una ampliación de plazo tratándose de una obra? Como regla general, y esto lo comenté el día de ayer, la entidad debe verificar que se haya
afectado la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. Esto implica que la secuencia de actividades constructivas se ha visto afectada por alguna situación no atribuible a ninguna de las partes, ¿ok? Y que obedece a una paralización o a un retraso en la ejecución de la obra. Y en este caso hay que seguir un procedimiento para que esta solicitud de ampliación de plazo resulte procedente. Cabe señalar que ante la inobservancia de las formalidades y plazos que establece el reglamento para el procedimiento de solicitud, si es que se incurre de repente en alguna inobservancia, esta solicitud podría ser declarada improcedente. Bien, y en este caso lo que cabría sería eh, iniciar tal vez el procedimiento de solución de controversia según corresponda. Bien, y antes de cederle el uso de la palabra a Hugo, que ya hay que levantó la mano, solo quiero mencionar el supuesto del numeral 34.10, ¿no? Este numeral dice que el contrato se puede modificar cuando no resulte aplicable la figura de adicionales, reducciones o ampliaciones de plazo. O sea, es un supuesto diferente, ¿ok? En virtud del cual las partes pueden acordar una modificación al contrato, pero la condición es que se trate de un hecho que sea posterior a la etapa de presentación de ofertas. Por ejemplo, se me ocurre que después de haber presentado mi oferta, yo que soy un proveedor, resulta que cambian la remuneración mínima vital, ¿no? Y yo he considerado evidentemente algunos conceptos económicos, de repente los referidos al personal, y que justifiquen un ajuste en ese sentido para respetar la ley aplicable. Entonces, esta situación podría considerarse como una posterior a la etapa de presentación de ofertas y que no es imputable al contratista ni tampoco a la entidad. Y va a permitir que se alcance la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente y no se cambia algún elemento del objeto contractual, que en este caso es la obra pública. La particularidad es que si es que esta modificación involucra el incremento del precio, tiene que ser aprobado por el titular de la entidad. Muy bien, estimado Hugo, te cedo el uso de la palabra, estimado. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Disculpe, dos consultas. Una, la norma establece de que se reconocen los costos directos en las ampliaciones de plazo, ¿no? Debidamente acreditado, dice. O sea, no sé si usted tiene algún ejemplo de cuándo se reconoce el costo directo, porque está en el entendido de que el costo directo forman a cabo todas las partidas que son ejecutables, ¿no? Que los ejecuta el contratista y que van mediante valorizaciones. Entonces, yo no he encontrado, no sé si es que hay algún caso en donde se pueda, que se adecue al reconocimiento de costo directo. Es ¿cómo se llama? La primera pregunta. Y lo otro es, la norma establece también que los adicionales se generan por deficiencia del expediente técnico o por hechos sobrevinientes a la suscripción del contrato. Usted debe pues, saber, seguramente usted Disculpa, ya... Sí. Perdón, estimado, discúlpame que se entrecortó, no sé si fue mi señal, pero no te escuché muy bien la segunda Ya. pregunta. ¿Podrías, por favor, A ver, repetirla? la segunda es, la norma establece de que los adicionales de obras se deberían generar por hechos sobrevinientes a la suscripción del contrato o por deficiencias del expediente técnico, ¿no? Sin Perfecto. embargo, usted seguramente ha visto, hay opiniones del OCE donde, pese a que dice que es una deficiencia del expediente técnico, por ejemplo, había hecho una consulta indicando de que si en una edificación solamente están los planos de arquitectura y no hay más,
Entonces, lo que es los planos de estructuras, instalaciones eléctricas, por ejemplo, sanitarias, si es que hubiera comunicaciones, todo eso, pues, en mi modo de ver, constituiría una deficiencia del expediente técnico que sería materia de un adicional de obra. Sin embargo, hay las opiniones de los docentes que, si bien es cierto, constituye una deficiencia del expediente técnico, no sería adicional porque para eso sería necesario de que en el expediente carezca de la totalidad, en el expediente técnico carezca de la totalidad de información. Pero si fuera así, ya estaríamos frente a que si no hay ninguna información, pues tampoco ya habría modo de que lo ejecuten y tampoco sea adicional, por supuesto, ¿no? Gracias. No, gracias a ti, estimado Hugo, por ambas preguntas muy interesantes. Bien, la primera pregunta que está referida a el efecto de una ampliación de plazo, ¿no? Que se ha aprobado. Perdón. De acuerdo al artículo 199 del reglamento, las ampliaciones de plazo en contratos de obra dan lugar al pago de mayores costos directos y mayores gastos generales variables, ¿no? Solamente para que quede claro para aquellas personas que no están muy familiarizadas con el tema de obras, estos conceptos, aunque de repente en el caso de costos directos no tengan un desarrollo a nivel de normativa, se entiende que son aquellos costos que están directamente involucrados con la ejecución de la obra. Por ejemplo, podría considerarse aquí el pago que se realiza en este caso, plantel profesional clave, ¿no? De repente, perdón, en este caso, la mano de obra, ¿bien? Em, y si hablamos del mayores gastos generales variables, estamos hablando de un concepto que está más bien relacionado con el tiempo en que se está ejecutando la prestación. Un ejemplo podría ser la garantía, ¿no? La garantía de fiel cumplimiento que se mantiene vigente durante todo el periodo. Y Claro. que obviamente esto va a generar un costo que se va a ver incrementado por la extensión del plazo.